Somos Otros Entregables Podcast, dos arquitectas que difundimos lo raro, lo diferente y lo invisible del quehacer arquitectónico. Cuestiona con nosotras las prácticas tradicionales de la arquitectura y ampliamos la perspectiva más allá de planos y maquetas. Sé parte de la conversación en Otros Entregables Podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a otro episodio más de Otros Entregables Podcast. El día de hoy estamos muy emocionadas porque es nuestro primer episodio que grabamos de manera más grupal. Creo que uno de los objetivos que queríamos hacer era juntar gente con los mismos intereses o con los mismos entregables y que pudiéramos hablar sobre eso desde diferentes lentes y cómo ese mismo entregable pues se puede desarrollar o tiene particularidades de la personalidad de cada uno, ¿no? Entonces creo que es empezar para nosotras también a tejer comunidad entre las personas que vamos conociendo. Entonces, pues nada, desde hace tiempo ya estábamos planeando este episodio y pues gracias por escucharnos y bueno, adelante. Hola, aquí Camila. También estoy muy emocionada por el capítulo de hoy. Como mencionaba Karina, es el primero que hacemos de manera grupal porque si bien hemos tenido de personas participando en el podcast que han sido, no sé, una pareja de personas, están trabajando en el mismo proyecto, pero esta es la primera vez que son 3 personas que trabajan una temática similar, pero no trabajan en el mismo proyecto, estas 3 personas juntas. Entonces creo que puede salir una conversación interesante y nada, creo que sería bueno que esas personas se presenten. No sé si partimos por aquí. Claro, bueno, mi nombre es Marcos Colín, soy arquitecto de profesión y llevo aproximadamente 5 años dedicándome a la cartografía dentro de proyectos urbanos o proyectos de escala regional y siempre entendiéndolos desde un punto de vista de la investigación y cómo se pueden desenvolver en la etapa de proyecto. Uh-huh. Hola, yo soy Montserrat, queretana, arquitecta de profesión. Desde el 2017 he estado trabajando en temas de cartografía, pero en los últimos años creo que le he dado más importancia a ese proceso, pero también tuve y tengo, sigo teniendo un paso por oficinas de arquitectura más como diseñadora proyectista. Entonces ha sido como llevar a la par y tratar de, configurar una metodología que una estos dos saberes, ¿no? Uh-huh. Hola, yo soy Bernal, arquitecto. Igual tengo unos 5 años trabajando en cartografía. Colaboro con ORU, Oficina de Resiliencia Urbana, y también tengo un proyecto personal que se llama Panóptico, que es como una exploración entre el arte, el paisaje y la representación de este. Pues bienvenidos a este episodio. Como ya se podrán dar cuenta, pues el entregable que vemos que tienen en común pues es la cartografía, mapas, ¿no? Temas de territorio, investigación. Creo que los 3 a su manera han tocado esos temas. Y pues bueno, ya saben que aquí en Otros Entregables pues siempre hacemos una pregunta medio forzada. Bueno, iniciamos con esta pregunta porque siempre estamos cuestionando lo mismo. Entonces, pues nada, me gustaría preguntarles si ustedes se consideran arquitectos. ¿Yo empiezo? Uh-huh. Bueno, yo sí me considero arquitecto, pero sin duda ha sido como ha sido difícil como lidiar con ese término para mí porque nunca me he dedicado de lleno a la arquitectura y siempre he querido como irme por la tangente y siempre he tenido una relación un poco difícil. Entonces, creo que como tal la arquitectura lo que te da es como una metodología de cómo pensar, de cómo diseñar todo un proyecto al final. Entonces creo que de la parte de mis estudios con eso me quedé, con la parte de cómo estructurar todo ese proceso de pensamiento, a lo cual siempre lo llevo a cabo dentro de mis proyectos de cartografía o de mis proyectos de investigación. Entonces, si me preguntan, pues sí me considero arquitecto, pero siempre llevo esa metodología a otros espacios de conocimiento, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo también me considero arquitecta. La verdad es que a veces lidio con esa idea, ¿no? Porque está muy marcado que un arquitecto siempre debe de construir
Entonces, como que yo nunca mi interés estuvo volcado a ir a obra o de estar pensando en cómo se va a solucionar esto o tal cosa, pero pues mi trabajo siempre ha estado dentro del diseño y de las soluciones, el dibujo y demás. Entonces también ha sido como un poquito este otro saber de la cartografía, trabajarlo como en la oscuridad, ¿no? De mi profesión que todo el mundo conoce, pero creo que me siento muy cómoda últimamente haciendo lo que hago, pero también sabiendo que puedo ser diseñadora y que puedo construir, pero que también puedo pensar a una escala territorial, ¿no? Entonces, pues también es muy diferente de repente cómo he estado pasando en diversos trabajos de ver ríos a escala nacional a ver la columna que va a estar en tal lugar, ¿no? Entonces, está padre esas escalas que podemos encontrar. Yo igual, pasé por ese viacrucis identitario de ser arquitecto. Me gusta ese concepto. Sí, es como un tema identitario bien fuerte, creo. Entonces, creo que es mejor. Si no puedes contra ellos, úneteles. Entonces, sí, pero creo que es algo parecido. O sea, yo nunca he practicado la arquitectura, digamos, el diseño espacial, ¿no? Quizá un poco de espacio público, pero nunca... Perdón por tener un título, pero no tengo... No, cursé dos talleres de proyectos, ¿no? O sea, como que no tengo nociones de eso, tengo nociones de otras cosas. Entonces, con el tiempo creo que me ha gustado más entenderme como diseñador. Se me hace como un término más amplio y donde me siento más cómodo. Y sí, creo que sí, ha sido ese proceso quizá. Como migrar de un enfoque bien particular que es la arquitectura a justo a transformar esas herramientas en procesos y en metodologías y cosas así. Y también en ver las carencias de ese punto de vista en particular, ¿no? Entonces sí. A ver, bueno, primero muchas gracias por responder la pregunta inicial de otros entregables. Y tal vez para ya no ir como siempre en esto de uno por uno, con una pregunta general, tal vez podemos tomar lo que acaba de decir Bernal, de lo último, que este vía crucis por el que pasó, para llegar a finalmente tal vez definirse más como diseñador que como arquitecto. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Y que tal vez luego, si tanto Monse o Marcos quieren seguir complementando en eso, porque imagino que tal vez han pasado por experiencias similares, pero tal vez comencemos con Bernal para profundizar en ese proceso de entender cómo ese entregable o esos entregables con los que tú has trabajado te hicieron cuestionar la idea de ser arquitecto o definirte como arquitecto. Al menos creo que mi proceso personal ha sido como bien azaroso. Yo de inicio estudié comunicación aquí en la UNAM, en la ciudad. Después me fui otra vez a arquitectura. Y durante la universidad cursé muy pocos talleres de diseño y más bien estuve en proyectos vinculados a la etnografía, como diseño de experiencias, UX, ese tipo de cosas que en su momento creo que estaban como experimentando bastante en la universidad donde yo estudié. Y después sí me cambió 100% graduarme y empezar a trabajar en una práctica que era súper nueva, que era ORU, y que tiene como un enfoque muy particular y herramientas muy particulares que de inicio yo no sabía usar y que como que ahí poco a poco fue moviéndose la cosa. O sea, la constante que yo he sentido es como ir perfeccionando o ir entrenando esta capacidad de traducir complejidad en elementos o en discursos o en narrativas comprensibles, ¿no? Ya sea para la toma de decisiones sobre el territorio, sobre la gobernanza, lo que sea, o desde un punto de vista más quizá artístico o personal, como en mi práctica o en mis proyectos más individuales. Pero sí siento que esa ha sido una constante. O sea, la transformación quizá ha sido muy de contexto, ¿no? La universidad como que no dudas que eres arquitecto porque estás ahí en la licenciatura de arquitectura, ¿no? Y cuando sales y empiezas, pues empiezo a trabajar, como que no caí en un lugar que estuviera tan al centro quizá de la comunidad de arquitectura de la ciudad. Entonces como que desde ahí empezó quizá esa migración, ¿no? Como de
me empecé a relacionar más con personas vinculadas al paisaje, a la hidrología, o sea, un montón de cosas que no tienen que ver con arquitectura. Y ahí fue cuando me gustó como decir, ok, está chido partir desde ese punto, porque creo que tengo herramientas como bien particulares, como... o sea, igual ya a veces se peca de eso siendo arquitecto, pero como tienes un poquito de nociones de cómo representar, un poquito de nociones de cómo contar cosas, o sea, como que tienes esas herramientas ahí y son muy útiles. Y ya cuando migras a otro lugar dices, ok, eso me lo puedo quedar. No porque no dibuje una columna, no significa que no sé armar una narrativa, ¿no? Visualmente, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido así como medio azaroso y contextual. O sea, como que es una transformación que también, bueno, yo no he sentido que he tenido como tanto control, sino simplemente se ha ido como dando. A mí me llama la atención que, no sé, últimamente, por ejemplo, en LinkedIn, cuando buscas trabajo de arquitecto o tienes las notificaciones de alertas de arquitecto, ahora ya no es como arquitecto solamente y es donde al menos yo me di cuenta un poquito más como de este salto, ¿no? No es arquitecto proyectista, sino arquitecto de experiencias, arquitecto de software, y tocaste uno de diseño de UX o algo así. Y en primera te quisiera preguntar, ¿qué es eso? O sea, como de qué va, Y también, bueno, lo que mencionas de que pues, en la universidad donde estudiaste como que existían estas posibilidades de este tipo de proyectos. Creo que eso es algo muy bueno. En mis tiempos no me tocó eso. Y tú estudiaste en el TEC, ¿no, Bernal? Ok. Sí. Nada más era como mero dato. Pero bueno, ahí nos explicarás lo del diseño UX. Sí. Fue en un proyecto bien particular y bien chido que la neta a mí se me marcó un montón. Bueno, fueron un par en realidad. Que fue como un proyecto piloto del plan de estudios actual que tiene el TEC. ¿Lo de TEC 21? Exacto, lo del TEC 21. Como que antes era así una cosa que en un semestre podías elegir meterte full a un proyecto con un equipo de profesores y solo estar en ese proyecto todo el semestre y ya te revalidaban tus 6 materias, 8 materias o los que fueran, ¿no? Y en ese momento, quien estaba llevando parcialmente ese programa en el campus era una diseñadora británica que se llama Ella Britton, que justo ella no es arquitecta, no es diseñadora gráfica, o sea, tiene un modo de pensar muy específico, pero ella estuvo trabajando con el Design Council en Londres y es como tienes un acercamiento de diseño a temas que no son de diseño, ¿no? Ella, por ejemplo, había desarrollado un sistema para acercar a las personas cuidadoras de infancias que se encontraban segregadas por temas de migración o por temas de género, lo que sea, ¿no? O sea, como ideabas un sistema en el que tuvieran una red de apoyo. Entonces, esa manera de pensamiento fue lo que nos enseñaron un poco, ¿no? Que es cómo investigas, cómo preguntas, cómo registras, y mucho ahí viene como de, bueno, registras la experiencia de las personas a través de una ruta, y como que es la misma cosa que como cuando diseñas espacio, ¿no? Es como tienes que observar, anotar, dibujar, repetir, vas y pruebas y regresas y así, pero como con un enfoque no vinculado al diseño arquitectónico, ¿no? Entonces, ese para mí fue como el primer salto fuera de la arquitectura, pero sí vinculado a temas de ciudad, porque ese proyecto en específico fue en un desarrollo habitacional, como en la periferia de Querétaro, que se llama La Loma, que es como vivienda unifamiliar, esparcida, y tienen un tema grande de espacio público, de esa cosa como que todos los condominios tienen un espacio público, pero nadie lo considera un espacio público. Entonces como que ahí va la cosa, ¿no? Como de entender y descubrir por qué las personas se vinculaban de esa manera con el espacio, pero no tanto con el afán de hacerles un parque, ¿no? Sino simplemente como de, bueno, yo lo sentí así, como de como complejizar un caso que generalmente se trataría como no les gusta el parque porque no tiene huevos. Pónganle unos huevos, ¿no? Entonces sí, o sea, como que por ahí... Obvio, bueno, el UX es un mundo mucho más amplio, que yo ya no me metí ahí, pero creo que curiosamente muchas personas que estuvieron conmigo ahora se dedican a hacer UX, a hacer productos digitales, que es lo mismo, son rutas de usuario, diseño de interfaces, cómo se vincula la persona con una plataforma, lo que sea, sí, que es el mismo modo de pensamiento, pero bueno, ya aplicado a un mundo que
Que no es físico construido. Exacto. Pero sí hay ciertas herramientas que... Porque igual tengo un amigo que también arquitecto y que dijo, no quiero más arquitectura y se fue a UX. Y, por ejemplo, a él le gustaba más eso de... Porque está UX, UI, pero a él le gustaba más el UX porque sentía que podía utilizar todas estas herramientas que entrega la arquitectura, que es como entender al usuario, entender como al cliente, ver cuál es el encargo, de qué manera el usuario se va a acercar con ese proyecto que tú estás diseñando, que en este caso es web, y hacer toda la ruta para... O sea, él de hecho lo comparaba, hacía una analogía entre UX y UI, o sea, como para explicar en qué consistía cada uno, con que UX era la planta de un departamento, por ejemplo, una planta así básica de cómo funciona la configuración de ese departamento, pero luego UI era como ambientarla y ponerle muebles y vegetación y personas y cómo se va a utilizar, pero de manera un poco más gráfica y bonita. Y que UX era él lo veía muy similar a la arquitectura y que me llama la atención que tú estás diciendo algo similar. Entonces, y creo que hay muchas personas que están migrando al campo digital. Porque hay más trabajo ahí. Ojo No, ahí. y es que también... No, o sea, como que sí es la aplicación de metodologías, que creo que también, o sea, y ustedes que están también en la parte de investigación, creo que las metodologías que de repente usamos en la arquitectura, pues no desde que sean obsoletas, pero como que pues falta de involucramiento de varias partes, ¿no? Y rutinarias, ¿no? O sea, como sí. ya sabemos que para llegar a Z hay que hacer un estudio de metros cuadrados, zonificación, o sea, ¿no? Un montón de cosas. Y como que tengo algo similar ahora que platicaba Bernal, me deja pensando como en, pues tal vez este acercamiento que tenemos diferentes porque nuestros programas en algún punto nos rompieron la idea de cómo tenía que ser la arquitectura y el perfil, ¿no? Entonces, yo en lo personal, yo estudié en la Autónoma de Querétaro. En los últimos semestres, pues nos dividían por carreras, por laboratorios, especialidades, y como mi generación era muy pequeña, todos nos teníamos que ir a una, y la mayoría eligió irse a estética del espacio, y yo quería diseño urbano. Entonces, desde ahí me quedó la espinita de que, pues, no iba a poder estar cerca de la ciudad. Entonces decidí irme de intercambio, me vine un año a la UNAM y creo que entendí por dónde quería seguir, ¿no? Por dónde quería ir con mi profesión ya en el último semestre. Entonces creo que en ese tema de la profesión y de cómo los programas te ayudan a mirar otras cosas, la materia que a mí me abrió la mente fue taller de diseño urbano, donde entendí que la arquitectura puede llegar a otras escalas. Cuando logré hacer un mapa, dije, creo que me siento más cómoda solucionando y entendiendo el territorio que dibujando una trave, ¿no? O un detalle. Sí. Así que si mi oficina escucha eso, lo siento, pero así me siento más cómoda. Entonces, por un lado eso, y por otro lado creo que también personal, siendo siempre partidaria como de usar sistemas de transporte público o estar como muy en contacto con estos problemas urbanos, ¿no? También te hace como pensar a otra escala y pensar en otras logísticas, en otros esquemas. Mucha gente preocupada arquitectos preocupados por el tema de el colado de ¿no? Si van a llegar la olla de concreto a la hora, pero hay otros temas que son más graves, ¿no? Y a otra escala. Y creo que siempre estuve cercana a eso. También mi infancia fue subir y bajar cerros. Toda mi familia es de Hércules, entonces como que esa cercanía al territorio y entender las montañas, entender el tema de, por ejemplo, cuando florece un tipo de vegetación y demás, creo que ahora lo traigo y siento que le estoy dando su lugar en mi profesión ahora, ¿no? Entonces también otra cosa era que mi papá siempre en la carrera me decía, ay, hija, ¿cuándo vas a construir? Y no sé qué, y yo, no, yo nunca voy a construir, ¿no? Y mi papá, pero ¿cómo si los arquitectos construyen? Entonces siempre fue como crecer fuera de esa idea, que ahora la tomo más en serio, y creo que en el lugar en donde estoy ahora, tratando de hacer una práctica tanto de arquitectura como, pues sí, diseñadora urbana, pero también investigadora, es un reto y voy encontrando cosas muy propias que me están dejando cómoda, entonces también como que por ese lado me siento a gusto.
Bueno, por mi parte, creo que el punto en común es cómo nuestra educación profesional sí, tomó un punto muy relevante hacia dónde nos fuimos dirigiendo. Y a mí me pasó igual, en el sentido de que yo cuando empecé a estudiar arquitectura, yo estaba muy obsesionado con, el trasfondo de cada proyecto, cómo una investigación tenía que tener, esta pues desembocado en el proyecto una relación directa, ¿no? Entonces, cada que se hacía un nuevo proyecto o cualquier cosa, yo me enfocaba mucho en eso y para mí, lo que me llevó a buscar otros panoramas dentro de la arquitectura fue el desapego y desinterés de mis profesores en su momento, de ese otro tipo de llamémosle entregables o otro tipo de área dentro de la arquitectura, porque ellos solo estaban centrados dentro de lo que era el proyecto, de cómo se iba a ver, del espacio, y yo me causaba mucha frustración el decir, oye, pero hay que saber más sobre, no sé, sobre el espacio público que hay cerca, o sobre las dinámicas sociales, o muchos más temas más amplios que a veces sentía que la arquitectura, como lo estaban enseñando, o el perfil que querían ellos como arquitectos, se veía superada, ¿no? Para lo que yo quería vaciar dentro de ese proyecto arquitectónico, ¿no? Entonces, dentro de esa frustración de que la arquitectura sentía que la plataforma me era insuficiente para poder dar respuestas a más cosas, de igual manera como que volteé la mirada hacia el diseño urbano, donde su capacidad como de hacer investigación y de absorber muchos más temas me pareció muy atractivo. Y de ahí me fui como metiendo más a estos temas de la cartografía, que también caí por temas del azar, porque tomé como un curso completamente extra de la escuela y dije, "No, como que esto sí me llena del hecho de poder como responder muchas inquietudes que yo ya traía, ¿no? Y que sentía que como que mi programa curricular como que no tenía ninguna, pues sí, ninguna perspectiva fuera de lo que era el objeto arquitectónico, ¿no? Eso es muy interesante porque creo que los tres están mencionando como que se salieron de la escala de repente como que nos enseñan en la universidad y se fueron a una escala un poco más macro. Y entonces ahí, y lo que se me hace interesante del trabajo que los tres están desarrollando, es que dan la posibilidad también de visualizar cosas que a una escala más chica no se podía. Y entonces encuentras una problemática de gente que está en la periferia, que está en lo invisible, o por qué no sale, o por qué queda oculta, o por qué queda... Sí, o sea, como que se pueden cuestionar... quién y para quién y en dónde, ¿no? Entonces eso me parece interesante y me parece interesante lo que mencionaba Bernal también de las narrativas. O sea, creo que la posibilidad de mapear algo, de localizar algo dentro de una cartografía y desarrollar una narrativa visual a partir de eso es una habilidad increíble, porque no nada más es... O sea, para que ustedes puedan apuntar algo... tiene que ver con una investigación detrás y con un interés que de repente, al menos yo lo que han comentado, lo siento muy social, ¿no? O sea, justo ahorita que dijiste eso, como que... O sea, lo que siento que es paralelo a través de las escalas es como la síntesis y la abstracción. Quizá no estamos acostumbrados tanto como la abstracción del territorio, del paisaje. Pero yo siento que ese es como un vínculo o algo que vería brincando del diseño arquitectónico a un tema urbano, a un tema territorial o de paisaje. Sí, no sé, son una nota así mental. Y que también es una responsabilidad, ¿no? Yo muchas veces, porque creo que el proceso de hacer una cartografía pocas veces, o bueno, al menos yo en el tiempo que llevo ha sido poco compartido, ¿no? O sea,
Creo que tengo muy claro un proyecto en el que participé con Bernal, pero como que siempre uno lidia con su propio proceso. Entonces es una responsabilidad de este punto o es azul o es rojo, porque cada cosa representa algo diferente. Entonces es dónde lo pongo según mi criterio, pero con qué se basa mi criterio. Entonces es una responsabilidad también que, a lo que decía, ¿no? Yo voy encontrando poco a poco y mejorando mis propios procesos también, ¿no? O sea, la cartografía que yo hago ahorita es muy diferente a la que hacía al inicio, por ejemplo, ¿no? Y que también cada cartografía habla de cosas diferentes y tiene capacidad de representar cosas diferentes, ¿no? Pero al final del día sí creo que son estas habilidades que en lo personal yo aprendí por nerd, ¿no? Porque sí estaba en el programa de diseño urbano en mi carrera, pero yo la profundicé más, digamos, ¿no? Entonces, creo que desde ahí le encuentro mucho valor porque fue algo que yo le dediqué tiempo cuando tal vez pude haberlo dedicado a desarrollar tal habilidad o un curso de AutoCAD intensivo, ¿no? Pero entonces, pues sí me lleva a pensar como en esta otra forma de que también es una responsabilidad tremenda representar información, porque al final del día eso puede terminar sí en una cartografía de investigación y que solo representa, pero también en determinar decisiones, ¿no? Por ejemplo, es una herramienta muy buena para gobiernos, ¿no? De dónde incidir, de dónde trabajar, áreas de oportunidad y demás. Entonces, si no se lleva con la responsabilidad necesaria, creo que puede ser hasta peligroso. Al contrario. Exacto. Y también algo que me llama la atención justo ahora que estás pues compartiéndonos tu experiencia, Monse, es que y por lo que conozco de los tres, como que han sido muy autodidactas, o sea, porque porque no están no están trabajando en un despacho o una institución más urbanística, sino que de repente tocan temas más sociales, de repente tienen o sea, el trabajo que he visto que hacen toca arte, ¿no? O sea, como que siento que de repente su lugar es muy en un in-between entre arquitectura, arte, urbanismo, y entonces, pues, entre ustedes pues, ¿quién trabajó antes que yo en este despacho? Y ver sus archivos, analizar sus archivos, y ahora yo cómo lo hago, cómo es no me gusta llamarle estilo, pero cómo es mi manera de representarlo, y cómo aprendo, porque aparte me los imagino perfecto viendo tutoriales en internet, y a mí me pasó, ¿no? O sea, que justo tenía un alumnito en la UNAM que tenía intereses como de cómo usar QGIS o algo así, y te pregunté, ¿no, Monse? Así de, oye, ¿le puedes ayudar a este alumnito? O sea, como que saben, como que de repente es muy específica la gente que hace, y entonces entre ustedes como que se comparten el conocimiento, pero tal vez no es algo que hasta ahorita tenga en el currículum del programa de arquitectura como un lugar muy establecido, sino que ustedes han encontrado como de manera muy autodidacta su manera de hacer las cosas, ¿no? Creo que no hay tanta representación de este perfil todavía. Sí, aparte cuando encuentras a alguien es como, ¿en serio también haces mapas? Sí, también, wow, ¿no? Sí. Y cuando empiezas a preguntar de dónde viene ese interés, pues te das cuenta que sí es compartido por nerd, ¿no? Así de conocer. Sí, es que creo que finalmente como que el hecho de hacer mapas termina siendo como una herramienta dentro de distintas especialidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, los que se dedican a hidrología saben hacer un poquito de cartografía para representar ese tipo de información, de temáticas, ¿no? O los urbanistas lo manejan de otra forma, o los que se dedican a programar lo usan simplemente para visualización. Entonces, como que dentro de todas estas ramificaciones, todos como que adoptan un poquito, entonces, como dices, ¿no? No está completamente arraigada dentro de un plan curricular, entonces, como cartógrafos tenemos que ir agarrando un poquito de todos lados, porque dentro de todas estas distintas disciplinas, pues todos tienen una diferente forma de emplearlo, ¿no? Que al final, que cuando tú como diseñador quieres como explorar una forma distinta de representar algo o una narrativa diferente, entonces te ves obligado a buscar en distintos lugares, ¿no? Y que aparte creo que es un skill que puedes encontrar creo que de muchos perfiles menos de arquitectos, ¿no? Sí. O sea, de geógrafos, de, no sé, personas que se dedican a entender el territorio de manera social, ¿no? Se me fue sociólogos. Sociólogos. Entonces es como
aprendes de todos menos que de arquitectos, ¿no? Y cuando estudias arquitectura, todos tus profesores son arquitectos. Entonces, como... Aunque a mí me parece eso algo muy interesante porque al final yo lo veo como un reto. Porque el hecho de tú ser arquitecto tienes que ver de qué forma esta información o estas cartografías me pueden ser útiles, ¿no? Porque no es tú como geógrafo, o sea, sabes cómo tienes un esquema de lo que tengo que producir es para lo que me va a servir, ¿no? Y dentro de este campo de la arquitectura que es relativamente, pues no creo que sea nuevo, pero sí no es tan usual que las oficinas lo empleen cotidianamente. Entonces, ¿cómo uso de manera efectiva esa información, ¿no? Entonces te tienes que obligar pues chance no tengo que representar toda esta información de manera tan oficial, ¿no? Como los mapas de gobierno, que son puras capas de información que parece muy oficial, pero como arquitecto pues no te puede servir de mucho, ¿no? Entonces tienes que filtrar muchas cosas para que nos pueda servir a nuestra profesión, ¿no? A mí creo que hay un tema que ahora que tocas este punto de cómo interpretar esa información para algo que pueda ser útil en el momento de proyectar arquitectura, entre comillas, tradicional, me gustaría tal vez ir tocando el punto de, si bien, o sea, por ejemplo, Bernal, entiendo que trabajas en esta oficina que se dedica casi que exclusivamente a hacer estos temas de análisis territorial urbano. Pero en el caso de Monse y Marcos, bueno, especialmente Marcos, a Marcos yo lo conocí trabajando en una oficina y era la persona que se encargaba de analizar esa información en esa escala para luego llevarla al proyecto. Entiendo que Monse hace la misma labor, digamos. ¿Cómo es ese proceso de estar trabajando en una oficina de arquitectura tradicional, entre comillas, de nuevo, o sea, lo que entendemos por tradicional, pero ustedes dedicándose a otra cosa dentro de la oficina? ¿Cómo es esa experiencia en el día a día de la oficina? Bueno, yo de mis primeras experiencias, de cómo aplicar ese tipo de información en el quehacer arquitectónico fue primero haciendo como análisis hidrológicos, modelos hidrológicos, los cuales pueden ser relevantes a dónde dentro del flujo de un río, dónde puedes situar ciertos asentamientos o ciertos riesgos. Entonces, como que ahí fue como mi primera entrada a cómo aplicarlo. Después yo también trabajé un tiempo en Oro, que también me dediqué un tiempo a hacer análisis territorial. Y después entré a trabajar en una oficina que se dedica de todo un poco, pero tenía muchos proyectos de tipo residencial. Entonces ahí tuve que darle como un poco el cambio, un cambio radical y tratar de adaptarlo a cómo puede funcionar dentro de un proyecto tradicional de arquitectura, ¿no? Entonces, la manera en que yo lo vi fue de alguna manera como que funcionara como de inspiración y como un poco de imaginario antes del diseño conceptual, ¿no? Entonces, que pudiera funcionar, sí, como una premisa antes del diseño que pudiera, sí, más que nada como inspiración, creo que yo fue como lo vi. Porque recuerdo especialmente haber visto tus mapas de análisis para proyectos residenciales y que era bastante sobre cómo representar el tipo de vivienda que había en esa zona donde se quería hacer el proyecto. De cuántos pisos es, el tipo de equipamiento que hay en la zona, usos de suelo. Sí, es que finalmente si el proyecto arquitectónico sí tiene está limitado por el espacio que ocupa, ¿no? Pero finalmente, dentro de las relaciones que tiene en su entorno tanto cercano y creciendo en escala, creo que ahí es donde existe la injerencia dentro de la representación de cartografías, ¿no? Y donde puedes hacer como esa conexión, ¿no? Entonces, si dentro del mapa tú representas, aquí hay cierta problemática social o por decir, existe una topografía como muy pronunciada. Entonces puedes ir relacionando con más cosas que chance algunas veces dentro del proyecto arquitectónico ignoras, ¿no? Porque es una escala muy grande. Entonces, o sea, creo que es una cuestión también de responsabilidad siempre como tratar de hacer como un zoom out, ¿no? Fuera de donde está el área del proyecto y tratar de absorber la mayor cantidad de información y tratar de decantar en el proyecto, tal vez no tan directo así de, mi proyecto responde a tantas problemáticas o tantas cosas directamente, pero
siento que con el simple hecho de considerarlo, ya está siendo una práctica mucho más responsable, ¿no? Bueno, en lo personal, mi experiencia laboral empezó con este acercamiento al territorio cuando estaba haciendo mis prácticas profesionales en ONU Habitat, que era para el programa que existe del 2050 en Querétaro. Y ahí, en ese caso, la cartografía sí era más de cumplir como por capas, ¿no? Vivienda, trabajo, movilidad y demás. Entonces sí era como una metodología muy clara y hasta cierto punto de cómo ver cómo la ciudad está bien y lo que hace falta solo son algunas precisiones, pero nunca esa cartografía iba más allá como de informar realmente la situación de la ciudad, ¿no? Y después empecé a trabajar en el CELAB, que son estos centros de investigación urbana en el TEC de Monterrey, donde mi trabajo también era de cartografía y de investigación, pero hasta cierto punto más académica, con un acercamiento más a alumnos y todo esto. Pero siempre como que estuvo por encima trabajar en oficinas de arquitectura, ¿no? Entonces, como que yo no tenía muy claro si de verdad esta experiencia de saber cartografía cabía en alguna oficina de arquitectura, aunque yo sabía que era parte del proceso, la investigación, hasta en la última oficina en la que estoy, ¿no? Que donde Marcos antes hacía lo que ahora yo hago, pues ha sido como mi primer acercamiento entre la arquitectura y lo que llega a construirse y lo que investigas antes de que eso llegue a construirse, ¿no? Entonces, sí ha cambiado un poquito mi metodología y hasta cierto punto de ver la información, porque antes era como un río, ¿no? Pero ese río, ¿dónde va a llegar? El escurrimiento, el territorio apto para construir o no, el tipo de suelo, el tipo de vegetación, todo esto que realmente debería influir en un proceso de hacer arquitectura y que creo, en lo personal, que pocas oficinas hay cabida de ese perfil. Entonces, ahorita como yo estoy con ese perfil de cartografía, pues me siento muy cómoda y me siento a gusto haciendo lo que hago, ¿no? Entonces, pues también eso me lleva a pensar que era parte todo aprender desde el 2017 para llevarlo ahorita, pues sí, aterrizarlo en un punto específico, como decíamos, ¿no? Que hay en la cartografía. O sea, justo si yo de mi lado no... O sea, tal cual arquitectura residencial no he tenido como relación entre la cartografía y eso, sí más hacia espacio público, proyectos de infraestructura de paisaje, pero creo que, o sea, mi conclusión en general ha sido siempre como que el paisaje y el territorio plantean preguntas que sobrepasan a la arquitectura, digamos, convencional, ¿no? La arquitectura que, al menos hasta donde yo me quedé, se sigue enseñando en las universidades, pero creo que eso es algo también súper bueno y también algo como muy, muy de acuerdo al momento en el que estamos, ¿no? Como que a veces siento que la conversación, o las preguntas siguen girando en torno hacia la arquitectura debería ser más sensible con su entorno o no, y es como creo que esa conversación ya es bastante vieja, ¿no? O sea, como que yo creo que está bastante claro que sí debe ser. Sí. Y que no lo es. Ajá, sí, que al mismo tiempo no lo es, ¿no? Entonces, creo que es eso, o sea, es bueno que quizá estas herramientas cada vez sean, porque son cada vez más accesibles, ¿no? Porque entonces justo alguien que de inicio quizás siga aprendiendo en su tercer semestre cómo dibujar detalles, tiene la posibilidad de plantearse preguntas distintas desde antes, ¿no? Y eso de cierta manera también puede alimentar a la academia, obviamente puede alimentar a la práctica. Sí, o sea, creo que en ese sentido la realidad yo siento que va más rápido que la profesión, ¿no? Y temas como la cartografía son como puentes que puede tomar la profesión como para alcanzar un poco la realidad, ¿no? Y que aún se queda corta, ¿no? Por ejemplo, en este programa que yo hice para el 2050 en Querétaro, que tenía acciones que tenían que empezar desde el 2020, o sea, estamos en el 2024 y la verdad es que no hay nada empezado, ¿no? Entonces, también te lleva a pensar como en estos actores o clientes finales al que llega esta información y si tienen o no las ganas de usar esa información.
¿no? Pues creo que en una oficina es muy claro, ¿no? Que termina el proyecto, bueno, inicia el proyecto, lo conceptual y demás, después te metes a detalle y bueno, ¿no? Pero cuando es una cartografía para toma de decisiones, creo que ahí sí ya pues terminas el proyecto, termina la información y pues a ver si se hace caso, ¿no? Entonces creo que también por ese lado pues está ese punto importante de la persona que lee estos mapas o que va a tener el poder de tener esta información. Sí, y como desde la representación, porque sí, o sea, se nota la desigualdad, ¿no? O sea, creo que también la cartografía ayuda a visualizar eso y justo es muy triste como, porque, y pasa con otros entregables también, ¿no? No nada más con la cartografía, pero que está la información ahí y gente decide seguir invisibilizándolo, ¿no? O sea, creo que eso pues me parece grave, pero al mismo tiempo, qué poderoso es una cartografía que pone foco rojo de esto está pasando, como en tu cara, ¿no? O sea, como que eso a mí me parece muy interesante del poder que tiene la cartografía y por qué sigue siendo vigente y por qué es necesario y por qué mucha gente y jóvenes están como tratando de incursionar en ese camino, ¿no? Bueno, ahorita que lo mencionan, se me ocurrió que al final el ejercicio de hacer una cartografía se vuelve como esta balanza de voluntades, ¿no? Tanto voluntad de quien recibe la información y decide qué hacer con ella, tanto voluntad de quien hace el mapa de cuántos actores quiero meter dentro de esa cartografía, ¿no? Porque finalmente la información que está vaciada ahí absorbe muchas especialidades, ¿no? Geógrafos, sociólogos, hidrólogos, geólogos. Entonces también ese es un ejercicio de qué tanta voluntad tengo yo de adquirir toda esa información, juntarla y cómo mostrarla, ¿no? Porque obviamente la puedo mostrar de la manera más convencional que tal vez no le sirva a nadie, ¿no? Porque igual yo quería preguntarle sobre ese punto tal vez más ético, de la ética profesional, o sea, el manejar datos de ese tipo. Y creo que lo voy a ligar con algo que hablamos en el primer momento que tuvimos para conocernos un poco, que hablaban de cómo a veces no les gusta tanto hablar de cartografía, sino más como de representación, pero hay una vertiente, una labor bastante de ética profesional al decidir tomar cierta información y no otra para luego representarla. Entonces me imagino que tienen una responsabilidad bastante grande en el momento de seleccionar qué tipo de información es de las que le hacen como clic en, o sea, como la palomita en el programa para saber cuáles de esas informaciones son las que van a salir en el mapa y de qué manera van a salir. Porque me imagino que puede ser bastante fácil también de hacer una interpretación. O sea, me imagino que siempre es sesgado. Creo que a eso iba con lo que se liga con la representación, que finalmente son ustedes como individuos que están seleccionando algo y están comunicándolo de una manera. No es una máquina por sí sola, sino que son personas decidiendo, filtrando, seleccionando y luego haciendo la representación. Pero puede ser peligroso el hacer mal uso de esa información. No sé qué opinan de eso. La dimensión política de la cartografía, a mí se me hace lo más valioso es que alguien que se dedica a la arquitectura se involucre en la cartografía porque entonces se mete en procesos que trascienden su disciplina, justamente por eso, ¿no? Porque hay una agencia en la representación y, o sea, el origen de la cartografía es 100% político, ¿no? Es un tema como de territorio y control y poder y saber dónde llegan las cosas y este es mi terreno y este es tu terreno y lo que sea, ¿no? Entonces, obviamente, por ejemplo, y creo que sí entiendo ese punto de que ahí hay un riesgo, ¿no? O sea, si yo soy desarrollador y yo quiero argumentar que mi desarrollo no hace daño, puedo generar un discurso a partir de eso que afirme, ¿no? Que lo que hago estoy haciendo, pues, está bien, ¿no? O no impacta a nadie. O sea, es tan ambiguo como un estudio de impacto ambiental, ¿no? Es como, si es una línea bien delgada y creo que la arquitectura, no sé, dentro de mi experiencia, en la arquitectura, la cartografía habita esos dos, o sea, es una línea bien delgada que va de un lado a otro siempre la disciplina, ¿no? Porque al final, pues la arquitectura convencional se alimenta de quien tiene como capacidades económicas, sociales y políticas de hacer cosas, ¿no? No de buena voluntad. Entonces sí, o sea, como que ese es
O sea, creo que es bastante, o sea, es inevitable como ser críticos con la postura histórica del arquitecto y la arquitectura convencional al momento de hablar de cartografía, porque entonces quizá nos damos cuenta que nuestra educación y como que el legado que se nos pasa siempre ha estado como de un lado quizá no tan chido, ¿no? El lado del poder finalmente, Sí, o sea, como que perpetúa y además materializa dinámicas de poder y replica violencias, ¿no? Podría ser así. O sea, es que a mí me parece muy poderoso y tal vez lo estoy llevando a un extremo, ¿no? Pero que o sea, en una cartografía podemos ver que una línea que se va a convertir en un muro divide dos territorios. Y entonces te puedes decir, ¿sabes qué? Tú no pasas aquí. O tú sí. Y quiénes pasan y quiénes no pasan. Entonces, a mí el hecho de justo ver y representar y detectar, ¿no? Porque tal vez, no sé si a ustedes les haya pasado que revisando un territorio, de repente zoom, 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 y es algo que, ¿saben? O sea, algo ahí medio ilegal o... no sé, seguro, bueno, no sé si les ha pasado y si nos quieren compartir como algo que hayan encontrado así como raro. Sí, de hecho, o sea, como que yo ya tiendo a empezar por esa escala, ¿no? Como que ya no es de tirar dibujito ahí de croquis de zonificación, no, sino que una vez igual se nos hizo un encargo de un proyecto, nos dan el predio y como que siempre empezamos como por entender lo que hay cerca, ¿no? El territorio y todas estas capas. Y nos dimos cuenta que estaba en un área natural protegida y fue como de, ¿lo haremos? ¿No lo haremos? Siempre está esta pregunta de, si no lo hago yo, lo va a hacer alguien más, pero Sí. si lo hace alguien más, ¿bajo qué responsabilidad? Entonces sí fue como algo un poco complicado saber si lo hacíamos o no. Al final del día no lo hicimos, porque también creo que ya empiezas a forjar un carácter de decir, no puedo, o sea, si estoy dando un discurso del territorio y de una mejor práctica y demás, como que aceptar esto es ir en contra de eso, ¿no? Eso es muy fuerte, o sea, como posicionarte y decir, esto es lo que se está representando, lo que se está viendo en la cartografía y no lo voy a hacer. O sea, como que la verdad no todos los arquitectos tienen hacen eso, ¿no? O sea, Exacto, es como porque algo muy aparte valioso. es como algo de egos y decir, bueno, va a ser una obra construida, va a ser, en ese momento era la primera obra construida que iba a tener, entonces fue de, ¿quieres que tu primera obra sea bajo ese discurso o bajo cuál quieres que sea? ¿No? Entonces, digo, sigo sin construir nada, pero al final del día creo que me siento más contenta de esa decisión que de haber aceptado. Sí. Oigan, chicos, y yo les quería preguntar por si alguien nos está escuchando que está en la universidad o está como pensando cuál es su entregable o hacia dónde se va a perfilar su práctica, sobre las herramientas que usan para representar y para hacer mapas. Creo que eso también puede llegar a ser muy apasionante porque creo que muchas de estas herramientas no en todas las universidades te muestran los programas, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido cómo han encontrado esas herramientas que usan actualmente? Bueno, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, ha sido el uso de sistemas de información geográfica, que básicamente las dos más populares es QGIS y ArcMap. Y por otro lado, pues, programas de postproducción, ¿no? Como puede ser Photoshop, Illustrator. Pero creo que dentro de lo que es más valioso es, en sí, como toda la teoría que puedes, es impregnarle al mapa, ¿no? Toda esta teoría de representación que creo que es lo más poderoso y valioso dentro de una cartografía, ¿no? Entonces, no necesitas saber los últimos programas para hacer una cartografía, no necesitas saber usar AutoCAD ni Photoshop. Una cartografía puede empezar desde lo que tú percibes, ¿no? O sea, por ejemplo, existe un movimiento que se llamaron los situacionistas allá en Europa, cuyas cartografías constaban simplemente con este concepto de la deriva, ¿no? De que ellos iban caminando, iban explorando la ciudad e iban cartografiando dependiendo hacia dónde sus sentidos lo dirigían, ¿no? Entonces, es ambiguo decir como qué programa o qué herramienta es la más útil. Creo que finalmente es más valioso como esta noción de qué finalidad tiene o qué estoy explorando dentro de esa cartografía, ¿no? Justo un poco yendo como en esa línea de no es necesario tener como
o sea, un conocimiento técnico, lo que sea, y también como retomando el tema anterior de como la dimensión política de la cartografía. Yo creo que si alguien quisiera adentrarse a esto, ya sea desde la arquitectura o no desde la arquitectura, yo siento que un buen punto para partir es como la cartografía comunitaria y cómo eso se vincula a la autodeterminación del territorio. Quizá en un ambiente urbano nos suena raro, porque está claro dónde acaba nuestro departamento, dónde empieza el otro, pero en contextos fuera de la ciudad, creo que hay muchos casos y muchas situaciones en las que creo que ahí se entiende muy bien la relevancia o el poder de cartografiar algo, ¿no? Porque entonces eso significa que puedo decir, este río es de mi comunidad, ¿no? O tal lugar tiene tal condición. Y eso como que, o sea, es una capacidad discursiva y política que necesitas. O sea, hay muchas referencias. Por ejemplo, ahorita me surgió, me acordé de Iconoclasistas, que es este colectivo argentino que tiene un manual de mapeo colectivo, ¿no? Y pues son estampitas, figuritas, un mapa de Google Maps, o sea, como que algo muy básico, porque en verdad lo importante es como bajar cosas que quizá a veces no sabemos cómo dimensionar o cómo comunicar, ¿no? No, hablando de esos ejemplos, me acordé de otro que un artista se puso a mapear las trayectorias que tenían las ardillas dentro de su vecindario. Entonces también era como mostrar como otra realidad que está como, pues no dentro de su cotidianidad o que no observas, ¿no? Entonces como el mundo de las ardillas en mi cuadra, ¿no? Y eso también es una cartografía, ¿no? Claro. Sí, y a mí, por ejemplo, yo creo que aprendí la herramienta de QGIS y pues empecé a moverle de manera técnica, pero creo que el reto empezó en cómo represento tal tema o tal cartografía o tal información. Y ahí, sumándome a lo de Marco y Bernal, creo que es más estas referencias que tienes, como de ejemplos, ¿no? De, no sé, cómo se ven las montañas o cómo entiende una comunidad sus montañas, cómo entiende los climas una comunidad, más allá de que siempre vas a tener un dato de máximo y mínimo, ¿no? O sea, eso es como muy ambiguo, pero creo que detrás de una cartografía siempre hay otro tipo de conocimiento que hasta cierto punto a veces es muy personal, pero las herramientas pues son como, las entiendes una vez y es el mismo proceso, ¿no? Cambiar colores, clasificar, borrar, aprender a apagar, pero el reto y lo padre que hace esto es la manera de representar ese mapa. Y creo que algo muy claro aquí es que cada uno tiene su manera de representar, ¿no? Y como que este perfil yo lo asocio un poquito a los renderistas, por ejemplo, ¿no? Que tienen un trabajo de crear atmósferas muy bellas, ¿no? Y embellecer y entender cómo se va a vivir. Y creo que un mapa tiene el mismo poder, pero a veces no de una manera tan positiva como pues de mostrar lo bueno, ¿no? A veces es mostrar lo más vulnerable. Entonces, pues sí, creo que si les interesan estos perfiles de trabajar cartografía, ya hay mucha información en YouTube y videos, ¿no? Y lo padre viene y lo interesante es como cada quien cómo aterriza esa información. Sí, porque creo que me gusta también pensar en lo que dijo Bernal y cómo se va ligando con lo de la representación como esta manera de comunicar algo de una manera que no es neutral, nunca. Y en el caso de lo que hacen ustedes, o sea, creo que los tres tenemos más a la mano esta representación con estas herramientas tal vez más digitales, porque en arquitectura tal vez se usan esas herramientas para comunicar cosas en esta escala de qué manera esa cartografía me puede arrojar algo útil para mi proyecto. Pero tal vez es interesante, justamente como dice Bernal, ir a... Bueno, y Marco, bueno, los tres. Ir a estos otros mundos que tal vez no son de la arquitectura, de mapeos colectivos, mapeos comunitarios, mapeo del cuerpo, cartografías del cuerpo, exacto, cartografías de la violencia, y hay muchas técnicas dentro de eso, o sea, no solo la técnica más como de vanguardia o digital, sino que muchas veces son cosas hechas a mano. Pero tal vez dentro de la arquitectura, en el mundo en el que nos movemos, trabajando en oficinas y trabajando en proyectos que finalmente se materializan, terminamos
llevando nuestra manera de trabajar, de representar y de diseñar, de proyectar hacia algo que finalmente es útil para el capital, o como para que sea productivo, digamos, por lo que se entiende productivo en el sistema en el que estamos. Pero creo que es interesante que lo planteen de esa manera, que lo planteen como que hay cierta agencia que tiene cada uno de manera personal, colectiva también, de decidir de qué manera lo van a representar. Exacto, y está de ejemplo esos mapas que exploradores hicieron por primera vez a mano, ¿no? O sea, no había una computadora, no había un INEGI, no había estas herramientas que ya comentamos, sino también esa posibilidad de entender y mirar desde un punto diferente y más alto, bueno, no, sí, más alto y más un ojo abierto del territorio donde nos movemos, ¿no? O sea, tan padre el paisaje que está aquí en Ciudad de México rodeado de volcanes, por ejemplo. A mí me pasó, bueno, quizá mi experiencia personal como cercana a ese tema es, no sé si lo puedo decir, pero digamos, cierto parque de la ciudad que actualmente tiene una nueva sección y está como bajo remodelación, es un proyecto muy grande. Me tocó por cosas hacerlo un par de cartografías, bueno, varias cartografías dentro del plan maestro, que eventualmente fueron como descontextualizadas y ahora están como en los anuncios de la entrada a la Puerta de los Leones y así, como mapas de ubicación, ¿no? Mapas que eran originalmente parte de un diagnóstico y de como otras cosas, ¿no? Y cuando estás trabajando en ese tipo, a ese nivel, como de hay que ver qué hay, traducir la información, visualizar todo esto, es como el agua la pones azul y el pasto lo pones verde. Bueno, la vegetación lo pones verde y se acabó, ¿no? No hay un punto crítico ahí. Y descontextualizado, ya visto ahí como, o sea, a mí me sacó de onda como lo verde que es el mapa y eso como que da una connotación, creo que de un buen estado de esa zona de la ciudad, cuando eso no es la realidad, ¿no? O sea, si pintamos de verde en el mapa todas las quebradas del poniente de la ciudad, parece que es un paraíso, ¿no? Y no lo es. Entonces creo que justo es esa cosa, es como quizá en el día a día poner verde o poner amarillo es una bobada, pero cuando lo sacas de su contexto y de repente ya está en otro sitio y es como que es como, ay, si en verdad quería decir eso, o sea, obviamente no quería decir eso, pero bueno, ahí quedó, entonces... Ajá. Sí, o sea, el significado que le damos, ¿no? Al tipo de representación. Sí. O sea, que puede ser justo, pues, peligroso, ¿no? Perdón, simplemente iba a hacer ahí una anotación. Diferenciando la arquitectura, donde la representación afecta el cómo entiendes y cómo se va a ejecutar cierta obra arquitectónica. Aquí en el hecho de una cartografía, un error de representación moldea y puede afectar el cómo percibe cierto lugar, ¿no? Claro. O sea, se pueden como perpetuar estigmatizaciones hacia ciertas zonas. Pues cambio de percepción que puede causar una cartografía tiene mucho mayor impacto y puede tener mayores consecuencias, ¿no? Sí. Creo que no lo había pensado, es muy lógico, pero no lo había pensado como dijo Monse, de tal vez hacer una analogía con el render. Porque creo que es más fácil entender el peligro de un render. Sí. O cómo el render afecta mucho o es la herramienta principal de comunicación de un proyecto hacia personas que tal vez no son necesariamente de la disciplina. Y como un render marca un proyecto público es impresionante, que el render, por alguna razón, tal vez tú decidiste ponerle menos árboles porque querías mostrar más el proyecto y entonces como no van a poner árboles, siguen construyendo plazas que de cemento y al contrario, si tal vez pones árboles porque se ven más bonitos y luego no los construyes porque no era así el proyecto, termina siendo un impacto muy fuerte en cómo está la percepción hacia un gobierno, por ejemplo. Exacto. Pero me gusta que hayan puesto esta analogía con el render en la cartografía, porque sí tiene también ese poder de la manera que están comunicando esa representación. Tiene un impacto gigantesco en percepciones y a veces por eso es peligroso, o se puede pensar que es peligroso porque en gran parte son herramientas utilizadas para planificación territorial. Y aparte, por ejemplo, regresando a ese tema del render, si en el render pusiste metal, pero al final va a ser un lambrín, dices, bueno,
el impacto es en el costo y en la atmósfera y demás, pero si en una cartografía se te pasó poner o identificar bien que era área natural protegida, es como, wow, ahí ya hay un impacto tanto ambiental como económico, social, ¿no? O sea, sí es como estar pues muy abiertos y también creo que hasta cierto punto a mí investigar, ¿no? O sea, cosas que no sé las investigo. A veces, ¿cómo se calcula la densidad? ¿Cómo se calcula tal parámetro? ¿No? Es como entender y luego te aparecen variables de no sé qué todo, matemática y es como, wow. Yo no quería calcular estructuras, ahora estoy calculando temas cartográficos, ¿no? Porque me acuerdo igual en un proyecto que estuvimos con Marcos, en que era para un concurso, y que me acuerdo que el mapa o la representación gráfica que de hecho trabajaste tú fue clave para entender algo que luego llevó a ver una aproximación del concurso, que era como el porcentaje de ejidos que hay en el país, y que era ver en el mapa materializado como visualmente que el mayor porcentaje del territorio es ejidatario versus como de propiedad individual, privada. Y que ese mapa ayudó para comunicar eso y que luego eso terminó ligando de la manera que se iba desarrollando el proyecto. Y entonces solo esa herramienta, solo ese mapa que no sé qué tan difícil fue para ti hacerlo, no sé qué tanto tuviste que pensarlo, pero sí es como filtrar mucha información y luego esa información se termina decantando en un proyecto de arquitectura que puede tener un impacto a nivel público. Pero así es como dice Monse, o sea, te tienes que impregnar de muchas otras temáticas que tú no eres especialista, ¿no? Entonces lo tienes que investigar y te tienes que de alguna manera adaptar para que esa representación pueda tener esa narrativa o tener esa como voz, ¿no? A mí en ese tema me gusta mucho el trabajo, por ejemplo, que hace Cerros Isla en Santiago en temas de representación, o al menos, o sea, yo nací y crecí en Querétaro, que es un paisaje básicamente amarillo. Un par de meses del año es verde, pero el resto del año es amarillo. O inundado. Y fue de las primeras como prácticas vinculadas al diseño que veía que representaban como este paisaje árido como de una manera más fiel a la realidad, ¿no? No era de que lo vieras todo verde y llegas a Santiago y dices como, ¿dónde está el verde? Se lo robaron. Y creo que sí, o sea, puede ir desde algo muy político hasta algo también muy de percepción y de imaginario del territorio, ¿no? No es que una sea más importante que la otra, pero creo que es como un espectro bien amplio, ¿no? De cómo asumimos nuestro propio territorio y cómo asumimos, por ejemplo, bueno, ya hablan específicamente del caso de los sistemas o los ecosistemas áridos, ¿no? Cómo entendemos la abundancia, ¿no? Pero la abundancia la vinculamos con el verde, con lo exuberante, y en verdad eso hace como que tenga una connotación negativa, un paisaje árido, cuando en el paisaje árido existen procesos y como vínculos ecosistémicos que también lo hacen existir y ser abundante de cierta manera, ¿no? Entonces, es esta cosa de cómo se nombran las cosas, los espacios, ¿no? No, igual si hablamos, y ahí yo sé que nos podemos ir a otro tema, hablar de forensic architecture, de cómo también ese mapeo en muchos casos es material legal para denunciar o para llevarlo a juicio y denunciar violaciones de derechos humanos. O sea, el impacto que puede tener solo esa representación cartográfica es, o sea, uno, no sé, ni siquiera se lo puede imaginar. Y entonces a eso me lleva a pensar como la poca accesibilidad que hay de información, ¿no? O sea, la verdad es que hay veces que cuando conocí a Bernal, como que nos pasábamos páginas de aquí encuentras esto, y hasta cierto punto el INEGI es una buena plataforma que te muestra cosas, pero ya si tú quisieras saber, por ejemplo, algo que me pasa mucho es con los planos catastrales, ¿no? O sea, como que difícilmente los encuentras en CAD o en Shape, ya ahí haciendo la carta Santa Claus. O ni siquiera están actualizados, ¿no? Ni siquiera están actualizados, o ni siquiera hay alguien que te diga dónde está ese archivo, ¿no? Entonces también me he topado con eso de lidiar con la accesibilidad a la información, y hay veces que yo genero información y creo que una de mis metas es ¿cómo puedo yo también ser promotora de esta información? Creo que eso es lo que viene próximamente, poder crear una plataforma donde todo el mundo pueda ver
información y tenerla a la mano, porque ya existen muchos aliados, ¿no? Como ya la mayoría de personas tiene un teléfono con Google Maps donde puedes mapear diferentes cosas. Entonces, creo que eso me lleva a pensar también en esa accesibilidad de información. Ujú. Sí, eso es muy importante. O sea, y eso me lleva a preguntarles, o sea, ¿cuáles son sus proyectos como más de emprendimiento? O sea, ¿en qué están haciendo? Monse, estás mencionando que tal vez te gustaría crear una plataforma como con todo este tipo de representación, porque es información que consideras que debería de ser más accesible al público y eso me parece muy valioso. Entonces, sé que has emprendido como ahí, Carto. Entonces, tal vez si nos pudieran compartir como los proyectos individuales en los que está cada uno, creo que sería pues muy valioso. Pues bueno, en realidad creo que yo ya le estoy dando esta seriedad que necesita este saber, ¿no? Y lo he impulsado a través de Carto, pero Carto es un apéndice de otra plataforma que se llama Hacedora, que llevo con Natalia, ¿no? Que Natalia es una persona que le mueve mucho el paisaje, y mi perfil que siempre ha sido como más de arquitectura y diseñadora y pues también a la par como de cartógrafa. Pues Carto es como mi manera de darle ojos y que lo vean a todo esto que yo ya generé desde el 2017, ¿no? Como a esta habilidad que ya no se merece estar ahí, de que algunos lo saben y demás. Entonces, ese es como de mis proyectos personales interesantes, porque a veces me siento a gusto de repente haciendo un mapa, ¿no? De taquerías en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que pues trae a la mesa una beca a la que quiero aplicar para llevar como la cartografía también y ponerla sobre la mesa, que es importante igual que un proyecto arquitectónico, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido son mis proyectos personales para trabajar en este año y en lo que viene. Buenísimo, se escucha muy bien, ¿eh? O sea, felicidades por eso. Bueno, de mi parte, en el tiempo que estuve trabajando como en esta industria de la construcción, como que noté como que la falta de, o voluntad tal vez, de hacer como estos estudios integrales donde se analizaran diversos temas, ¿no? Tanto de la hidrología, lo que vendría siendo como un análisis de estudio ambiental o de impacto ambiental, que la verdad, como está aquí en México, está muy mal reglamentado y cada nueva obra hace lo que quiere. Entonces, yo como me visualizo en un futuro es siendo como este profesional que sepa cómo hacer distintos tipos de análisis, no solo el análisis territorial, pero también análisis como más enfocados a poder realizar como esa obra construida, ¿no? Entonces, estoy viendo como la forma de poder como integrar todo dentro de solo una plataforma y dar como ese tipo de servicio, ¿no? Poder hacer como, sí, estos análisis GIS de mapas, etcétera, pero también poder hacer otro tipo de estudios que requerirían como otro tipo de especialistas, ¿no? Como hacer como, se va a hacer un proyecto en la ciudad, cómo impacta en el aire, en el agua, tal. Y poder ser como ese nexo que vincula a distintos especialistas, ¿no? Uh-huh. Me parece interesante porque, y ahorita nos cuentas, Bernal, tú en qué andas, pero ahora que te escucho, Marcos, y que también escuchando a Monse, creo que también algo que veo en común es que, y que lo relaciono con la pregunta del principio de ¿te consideras un arquitecto? Creo que al final son facilitadores, ¿no? O sea, como que eso me parece interesante. Yo no sé si es un emprendimiento, porque no me da dinero. Y creo que bueno, eso define un emprendimiento. Creo que lo compartimos. Pero tiene un poco que como que justo hice una plataformilla ahí donde englobar como las cosas que me gusta hacer. Porque o sea, mi proceso fue un poco como... Pasé varios años como muy enfocado en la cartografía por un tema del trabajo. Y tiene algo de tiempo que como que sí dije... O sea, me gusta hacer cartografía, me siento cómodo haciendo cartografía, pero no quiero como... O sea, quiero diversificar mis maneras de comunicar, ¿no? Y tengo otros intereses, obviamente, ¿no? O sea, tengo un interés grande en temas editoriales, en la autopublicación, en todo ese tipo de cosas. Y como que lo que me di cuenta que en realidad era como el eje que estaba ahí en medio,
más allá de la cartografía, era como justo la representación del paisaje, sus significados, todas las como dimensiones que puede tener, ¿no? Entonces hice mi Instagram y se llama Panóptico y nada, un poco le puse ese nombre porque justo sentí que tenía como todo un poco regado, como temas de paisaje, temas cartográficos, pero también editoriales, pero también diseño gráfico, no sé, entonces como que esta idea de tener un lugar desde el cual visualizar todo y entender que convive eso, ¿no? Que justamente es como no estoy definido por un quehacer, aunque me dedico a hacer cartografías casi todos los días. Como que me gustó esa idea, ¿no? Y creo que ese es un punto en el que me está interesando desarrollar mi práctica, o sea, como pensar cuál es la pregunta más grande o de una mayor escala de lo que yo hago puntualmente, ¿no? Y pues nada, síganme. Para que me dé dinero. De hecho, acabo de darle seguir. Porque se ve bien. Es muy chistoso cómo de repente cuando empiezas a mostrar estas habilidades, me han llegado como oportunidades de hacer mapas para tesis, ¿no? Y es como de, ¿quieres que piense en tu tema de investigación? ¿Quieres que, o sea, cómo representa una cartografía para que sea tu tema de estudio de tu tesis de maestría, ¿no? O sea, también es como un poquito, y regresábamos al tema de responsabilidad. Entonces, y eso fue a partir de darle como ese empuje a Carto, pues ese lugar que necesitaba, ¿no? A través del Instagram, que de hecho lo definí como artes visuales, más que nada, porque creo que sí es un tema de técnico, pero es más como, pues sí, visual, ¿no? Sí, y que eso es muy arquitectónico, porque su perfil también es muy o sea, estar entre lo técnico, lo artístico y esta brecha social, política. Y eso es muy de la arquitectura también. Exacto. Creo que está interesante ya viendo también, ya llevamos varios capítulos al aire, que se repite bastante esto de que tal vez las personas a las que hemos entrevistado, y ustedes incluidos, como no perfil que diseña, proyecta, ejecuta, construye, sí se mantiene un perfil que es, por un lado, ser curioso, por otro lado, medio autodidacta, y por otro lado, el ser mediador, facilitador, hacer conexiones, o también la idea que se ha repetido es como no saber tanto de algo en específico, sino saber como muchas cosas de todo un poco. Entonces, el saber de todo un poco es saber cómo canalizarlo con quien es especialista en eso. Exacto. Entonces, bueno, yo tal vez no sé hacer, o no sé, me imagino ustedes tal vez haciendo una representación cartográfica sobre hidrología, tal vez no es como que sean expertos en hidrología, pero si necesitan algo mucho más específico, saben con quién llevar esa información o a quién preguntarle dónde obtener esa información. Exacto. Entonces creo que está interesante. No era algo que necesariamente era como una especie de hipótesis al inicio, pero creo que se ha ido convirtiendo de a poco como en el patrón. Sí. En ir viendo que hay ciertos perfiles que a pesar de que son muy diversos de las personas que hemos entrevistado, igual se mantiene cierta similitud en cosas, y eso ha sido interesante. Sí. Porque igual ustedes vienen o sea, si bien los dos son de Querétaro, vienen de universidades diferentes, de contextos diferentes, y está interesante esto de que nos podemos juntar aquí y hablar de experiencias similares. Exacto. Y aparte sí está muy padre cómo de repente encuentras una capa que te habla como de volcanes activos, ¿no? Y te hace la descripción de qué volcán es qué, y tú ahí estás investigando qué significa volcán, no sé qué, ¿no? Y entonces ya vas como tú mismo aprendiendo, ¿no? Y es como, bueno, entonces tal vez la cartografía es también un medio para mí para seguir aprendiendo y no nombrando, por ejemplo, de piedra y que realmente técnicamente es una roca, ¿no? Por ejemplo. O sea, entonces es como ir también uno a la par aprendiendo de lo que va haciendo y mejorando sus procesos. Buenísimo. Oigan, pues a mí me daba mucho gusto, pues que encontremos todas estas similitudes y que los tres estén como muy
abiertos a tener proyectos independientes, por no llamarles de emprendimiento. Pero justo para llevarlos a ese punto, pues cómo los encontramos, sus emprendimientos. Bueno, ya nos habías comentado, Bernal, pero y a Marcos, a Monse, ¿cómo los pueden encontrar? Para contactarlos, si alguien, no sé, está escuchando una persona que está estudiando arquitectura y es como, oh, creo que quiero irme hacia el lado. No. ¿Cómo se ponen en contacto con ustedes? Bueno, de mi parte, tengo mi cuenta personal, pero la que uso de forma pública está en Instagram, es @contraespacio, y ahí es donde subo y planeo seguir subiendo material sobre cartografías. Sí, bueno, yo también tengo lo personal, por ahí es más de memes que de otra cosa. Y está Hacedora, que es una parte como entre paisaje, cartografía y arquitectura. Y está la otra que es Carto, ¿no? Donde sí está más como a esta exploración territorial y a temas más pues, específicos y hasta cierto punto como de interés propio. Entonces, esas son como las dos en las que ahí estamos. Buenísimo. Y pues no sé si tengan alguna reflexión que quieran compartir entre ustedes o con nosotras o con el público, para ir cerrando el capítulo. Bueno, de mi parte me quedo con algo que decía Monse al principio del capítulo sobre pues esta fortuna de como ir encontrando gente con intereses similares, ¿no? Que hasta te emociona decir, esta persona le gustan igual los mapas igual que a mí, ¿no? Que al ser una práctica no tradicional de la arquitectura, cuando te encuentras con un similar, dices, qué bonito, sí existen. Somos muy raros. Entonces, les agradezco por este espacio y por reunirnos, ¿no? Que justo es bonito encontrar gente similar. Bueno, también agradecerles por poder darnos un espacio y contar esto, que cuando yo estudiaba pues me había encantado, ¿no? Y ahora creo que pues, si hay estudiantes que nos escuchan, pues decirles y que no están mal si piensan que proyectos no la están pasando tan bien, pero tal vez sus materias de filosofía y temas más teóricos sí, ¿no? Entonces hay cabida para todo. Digo, al principio cuesta un poquito ir encontrando esos perfiles. Algo que a mí me sirvió fue estar muy abierta a diferentes trabajos, ¿no? Un día estaba haciendo costos, otro día estaba dando clases, otro día estaba diseñando un proyecto para Tulum, ¿no? Entonces, como que esa diversidad es la que ahora me da la confianza de decir, este lugar me gusta y quiero seguirle por aquí, ¿no? Porque ya conocí gran parte, ya pasé por varias oficinas, ya creo que este año por lo menos ya llega una parte importante para mí, que era dejar de trabajar para oficinas de arquitectura y dedicarme a mi práctica, y espero que sea buena decisión. Entonces, pues nada, decirle a los estudiantes que hay perfiles de todos, ¿no? Y todos cabemos. Entonces, pues muy contenta de estar aquí y felicitarlas. Muchas gracias, Monse. Yo quizá no lo había pensado así hasta hoy, pero como creo que me quedo con... O sea, el proceso de aprender a hacer cartografías y todo lo que va de la mano con eso, como que en realidad ha sido un proceso de saber de qué me quiero agenciar, o sea, qué me importa en realidad, más allá de si practico de X o Y manera, ¿no? Entonces creo que es eso, es como... O al menos a mí ahorita me haría sentido pensar que como que en realidad el fin... Quizá cuando estás estudiando o terminas de estudiar o recién te graduaste y estás viendo qué pedo, es ese, ¿no? Es saber, como ver de qué forma entiendes lo que te importa, ¿no? Y hasta dónde, obviamente dentro de las capacidades que cada quien tiene, hasta dónde puede ser consecuente con eso, ¿no? O sea, ya desde el inicio como tener ese proceso creo que es súper valioso, o sea, como un poco dejar de ir a la deriva y empezar a saber cómo sobre dónde quieres poner los pies, porque crees que eso es relevante. Sí, y nada, espero que esto cada vez, o sea, ese proceso cada vez sea más sencillo, al menos dentro de la formación de la arquitectura,
Y creo que se está dando, ¿no? También como que es parte importante en el capítulo anterior que escuchábamos a Lucas, era como de cómo se hace un estudio de mercado para saber qué clases ofertar, ¿no? Y antes yo me acuerdo de mi programa que era como taller de diseño 1, taller de diseño 2, y era como, ¿por qué no le ponen un título interesante a los talleres de diseño y realmente hacen que nos comprometamos como arquitectos a decir, bueno, ese tema es vivienda, este vas a hacer obra pública, o no sé, ¿no? Como miles de variedad que hay, pero realmente creo que ahora ya desde la academia te están dando esa confianza de decir, puedes hacer lo que quieras, y si te gusta, potencialízalo, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso también es padre. Creo que ese comentario de dejar como enseñanza, no sé si enseñanza, pero sí un consejo puede ser el que si no te va tan bien en proyectos, o si no te gusta proyectos, eso no quiere decir que no puedes ser arquitecto finalmente, porque sí pasaba mucho en la carrera ver, o sea, me imagino que ustedes también, pero un profesor diciéndole a algún estudiante, no, es que tú no puedes ser arquitecto porque, o sea, no se reprobaba el examen. Es como, no, o sea, tú no tienes las habilidades para ser arquitecto, pero, o sea, tal vez pasamos por esas experiencias en la carrera y finalmente sí se puede. Exactamente. Yo fue en taller de diseño 7, que ya era de los últimos cuando ya se supone que le sabes al diseño, ¿no? Fue que tuve ahí como un roce con un profesor porque él veía como un checklist el programa arquitectónico y era de, a ver, ¿por qué tiene que haber 5 baños en una casa, ¿no? O sea, y creo que ese poder de cuestionamiento fue a partir de justamente pensar que hay otros lugares donde mirar y o donde aprender, ¿no? Creo que en la carrera disfruté más de estas materias que eran como de suelos, de geotecnia, de topografía, que de las del mismo de diseño, ¿no? O sea, y pues la verdad es que me siento muy contenta con mi formación y una de las metas de este año también es regresar a las aulas para de alguna manera pues todo lo que a mí me hubiera gustado aprender o que mi profesor fuera, creo que puedo serlo ahora para alguien, ¿no? Igual el mundo que sostiene esas prácticas ya no va a aguantar mucho. Entonces, sí, eso también es cierto. Sí, ya no, ya es insostenible. Sí, o sea, creo que yo justo estaba, al escucharlos ahorita a todos, reflexionando que antes no teníamos como estas plataformas, de repente, o sea, nosotras también estamos siendo autogestivas, ¿no? Intentando tener nuestro proyecto independiente y cómo es lindo que entre nosotros, de nuestra generación bien millennials, o lo que sea, nos estamos apoyando entre nuestros proyectos, ¿no? Y ya no necesitamos al editor de tal revista para que sí dé espacio. Y entonces... O que nos patrocine la marca de no sé qué. O que nos patrocine la marca, sino que todo esto está... O sea, igual, digo, redes sociales, pues es todo un dilema, ¿no? Pero dentro de las posibilidades con más positivas, digamos, pues está esto, ¿no? De poder encontrar estas prácticas más periféricas que de otra manera pues no estarían visibilizadas, ¿no? Entonces, eso me parece lindo que entre todos ahí nos estamos como que echando y que una mano. Es muy padre que también estás llamando la atención porque, o sea, me he seguido, o yo mucho tiempo di cursitos sobre todo en pandemia, como de temas digitales. Y era como, pues, ¿quién quiere aprender esto ahorita cuando no sabemos si el mundo va a seguir, no? Pero eran chavitos de 4º semestre que yo decía, wow, quiero ser tú. O sea, quiero ser tú a esa edad aprendiendo esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que pues al final del día estamos teniendo esa capacidad autodidacta y algo muy importante de cuestionar, que creo que al final del día es lo que te lleva a otros lados. Uh-huh. Entonces, creo que estas generaciones que vienen, si nosotros estamos logrando esto, no me imagino la generación Z, ¿qué va a pasar? ¿No? Bueno, ojalá no les dejemos un mundo tan terrible a la generación. Pues bueno, pues muchísimas gracias. Creo que tuvimos una plática muy rica, como muy enriquecedora en todas partes, con un pequeño temblor por ahí. A ver si se dan cuenta en la edición. Pero todos estamos bien. Entonces, pues nada, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Uh-huh. Y bueno, nos pueden encontrar, como siempre les decimos, en Instagram como otros.entregables y
Nos pueden escribir también por correo a otrosentregables@gmail.com. Siempre estamos viendo las solicitudes, consultas, propuestas de personas que quieren hablar o si quieren proponer a alguien. Estamos muy abiertas y siempre escuchando en esos canales. Muchas gracias, Cari. Muchas gracias, Bernal, Monse, Marcos. Muchas gracias a quien está detrás de cámaras, José Manuel. Y nos vemos en el próximo capítulo de Otros Entregables Podcast.